Sorprende a todos con este diseño triple, donde utilizarás materiales brillantes y muy llamativos. ¿Te gustaría aprenderlo desde cero con pocos materiales? Te enseño el paso a paso, solo aquí en Aprende y Emprende con Fabi. Utilizaremos muranos de diferentes colores número 3, así. También balines dorados número 4. Aquí tenemos tres perlas de diferentes colores número 7 o de 7 milímetros. También tenemos algunos separadores dorados, el que tengas disponible. Tres hilos de 40 centímetros cada uno, estoy utilizando hilo coreano. Pero si tienes otro tipo de hilo, también es válido para este hermoso diseño. Utilizaremos primero uno de nuestros hilos de 40 centímetros y comenzamos a colocar un balín decorativo en las puntas. Así. Luego realizamos un nudo simple y sencillo para que este balín no se nos vaya a salir de su lugar. Apretamos y llevamos el balín hacia las puntas. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Muy bien, ahora hacemos un segundo nudo, simple y sencillo, dejando la separación de 6 centímetros. Es la separación que les recomiendo a todas mis queridas arañitas para que hagan el cierre en este lugar. Muy bien, ahora vamos a tensarlo muy bien con nuestra carpeta de gancho, cinta adhesivo o lo que tengas disponible para que observen detenidamente cómo colocamos los abalorios. Acá tienes toda mi información si quieres inscribirte en nuestro curso gratis. Aquí debo quemar las puntitas para que queden súper finitas así estilo aguja y poder introducir los abalorios con facilidad. Comenzamos con nuestros muranos. Colocamos un murano y también un balín. Murano, balín. Así vamos a colocarlo en este orden. Murano y balín. Los colores es dependiendo de tu gusto. El orden también es dependiendo de tu gusto. Lo importante es que como separación de cada murano coloques un balín, lo cual le dará un toque delicado y elegante. En la misma forma de ordenar o los colores como los ordena, también debes recordarlo porque luego de colocar nuestra perla debes ordenarlo de la misma forma o con los mismos colores. Así, miren cómo lo estamos colocando, un murano de color diferente al anterior y un balín como separación de los muranos. ¿Listo? Nuevamente un murano, un color diferente y un balín. Me encanta trabajar con muranos y balines porque siempre le da ese toque elegante que captura la atención de tus clientes. Además, los muranos son muy parecidos a los Swarovski. Son materiales súper brillantes, son cristales que llaman la atención porque le dan ese toque de elegancia. Miren lo hermoso que se ve. Esto lo vamos a repetir varias veces hasta tener 7 centímetros de largo. Aquí lo tenemos. Muy bien, miren. Este es el orden de los colores que he utilizado. Por supuesto, ustedes pueden cambiar el orden de los colores. Cuando tengan 7 centímetros de largo, utilizaremos este separador de color dorado. Colocamos el separador antes de colocar nuestra perla. Así. Muy bien. Queda súper elegante. Debe ser de color dorado, igual que las balines que estás utilizando. Ahora nuestra perla, esta tiene 7 milímetros de grosor y vamos a colocar luego de la perla otro separador para que de lado y lado de nuestra perla tengamos los separadores. Hay diferentes tipos de separadores, grandes, pequeños, tú puedes utilizar el que más te guste. Luego de nuestro separador empezamos a colocar muranos y balines, así como lo hicimos al principio. Para mi gusto, me encantaría que colocaras muranos y balines utilizando los mismos colores que utilizaste en la parte de arriba antes de nuestra perla. Así que miren que he utilizado los mismos colores, lo cual hace que se vea mucho más original. Miren, muy llamativo y elegante. Así quedará el largo de nuestra pulsera. En este extremo, para que ninguno de los abalorios que hemos utilizado se mueva de su lugar, vamos a realizar un nudo simple y sencillo bien pegadito al último murano, ajustando muy bien todos los abalorios para que no queden flojos, sino bien ajustadito para que queden tensos y se vea súper lindo. Luego
vamos a colocar un balín y realizamos un segundo nudo simple dejando la separación de 6 centímetros. Separación que recomiendo para el cierre, así que de extremo y extremo nos debe quedar igual nuestra pulsera. Cortamos y sellamos los hilos que nos sobra, pero este debemos sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor utilizando la llama transparente o azul. Así. En este lugar debemos realizar el cierre, pero antes de este cierre debemos realizar las 3 pulseras. Este es el primer diseño. Debemos hacer el mismo paso con el segundo diseño, pero la perla del centro he cambiado el color. El tercer diseño con los mismos muranos, los mismos colores, pero la perla es de diferentes colores. Así, lo puedes ordenar como más te guste, colocar las perlas, el más oscuro, el más claro, como más te guste, y luego cruza los hilos de cada extremo así, porque como les dije, en este lugar es donde realizaremos el cierre. Así que utilizaremos una hebra de 20 centímetros como esta. Una hebra como esta será perfecta para el cierre. Doblaremos la puntita y nos quedará un bucle. Este bucle lo colocaré encima de todos los hilos de la pulsera. Y con este hilo, el más largo, empezaré a rodear todos los hilos de la pulsera, una vuelta al lado de la otra, apretando muy bien para que ajuste todos los hilos y que quede bien ajustadita, una al lado de la otra, que se forme un cilindro. Cuando terminemos, levantamos el bucle y este hilo que está dando vuelta pasará de abajo hacia arriba, así. Hay diferentes tipos de cierres que puedes hacer, así que suscríbete a nuestro canal que aprenderás desde cero. Muy bien, colocamos nuestro hilo por este agujerito y alamos el otro extremo, para cerrar el bucle y así sellar nuestro nudo. Ahora apretamos muy bien los hilos y estos que nos han sobrado debemos cortar y sellar. Con mucho cuidado, no queremos cortar los hilos de nuestra pulsera. Así que luego de cortar, vamos a sellar con la llama transparente o azul para que quede un trabajo impecable y sellamos colocando el sello lo más lejos que puedas de nuestros hilos de la pulsera, para que esto puedan deslizar suavemente. Así que yo lo coloco encima del propio nudo. Vamos a verificar si estos hilos deslizan, así que vamos a organizar cada uno de los hilos de la pulsera y alamos para ver si desliza, comprobando. Vemos que desliza perfectamente, así que hemos realizado un excelente trabajo con el cierre, con un resultado fascinante, ¿no lo crees? A mí me ha encantado el resultado. Me encantaría saber tu opinión acerca de este hermoso diseño entre balines y muranos de diferentes colores. Sé que a tus clientes les gustará muchísimo, así que mis queridas arañitas, manos a la obra. Pongan en práctica este hermoso diseño que estoy segurísima que a tus clientes amarán. Y no olvides, tu curso gratis espera por ti. Así aprenderás nuevos diseños que estén a la moda y también podrás poner en práctica increíbles técnicas que te ayudarán a ser toda una profesional. Escríbeme a nuestro WhatsApp. Nos vemos en una próxima clase.